Saludo y bienvenidos una vez más a esta su programación. Yo soy Alberto Tejeda que les saludo y le doy gracias a cada uno de ustedes por estar en la sintonía de este programa. El día de hoy tengo un tema muy interesante. Me gustaría compartir con cada uno de ustedes. Cuando nosotros pensamos acerca de la vida de Jesús, nos hacemos la pregunta, ¿cómo así que Jesús era Dios, pero a la misma vez era un ser humano? Y quisiera explicar un poco de lo que esto significa. Y cuando conocemos a Dios, al Dios que nos creó a nosotros, entonces podremos conocernos un poquito más los unos a los otros. Hay un hombre llamado Emanuel Swedenborg y él escribió muchas cosas sobre la vida de Jesús, ¿verdad? Y algo que me tocó mucho el corazón es cómo él explica la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que Swedenborg creía que Cristo o Jesús sí verdaderamente era Dios encarnado. Y eso se oye muy bonito, pero ¿cómo podemos explicarlo? Alguna vez nos hemos preguntado. Emanuel Swedenborg consideraba a Jesús como Dios mismo en forma humana. Este hombre consideraba a Jesús como Dios mismo encarnado, ¿verdad? La Biblia tiene algunos versos bíblicos que hablan sobre la idea de que Jesús era Dios encarnado, diciendo con esto que el Dios que creó todas las cosas, conocido como Jehová en el Antiguo Testamento por mucho, era el mismo Jesús en condición espiritual. Diciendo con esto que el Jehová que nosotros conocemos del Antiguo Testamento era el Espíritu de Jesús, que todavía no se había manifestado, no se había hecho carne, mientras cuando Jesús vino aquí a la tierra. Y puede ser que al instante no te haga sentido lo que estoy diciendo, pero este hombre, Emanuel, ¿verdad? Swedenborg, él pensó, él creía, él sabía que Dios, antes de hacerse cuerpo, antes de venir como Jesús, él era espíritu, ¿verdad? Él tenía su cuerpo, un cuerpo espiritual, al cual Moisés le vio la espalda, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Él tenía su cuerpo, pero no un cuerpo en carne, como el que él se puso mientras estuvo aquí en la tierra, y nosotros le conocimos a él como Jesús. Entonces, Juan capítulo 10, verso 30, y aquí Jesús está explicando lo que yo quiero decir, lo que este hombre, ¿verdad? Estaba diciendo. Dice, yo y el Padre somos uno. Eso dijo Jesús. Yo y el Padre somos uno. Cuando Jesús explicaba al Padre, muchas veces nosotros pensamos que Jesús estaba refiriendo, ¿verdad? A su papá, a su padre, un ser espiritual. Hay muchas personas que creen que él era como una nube, un espíritu, un viento. Porque cuando pensamos en Dios muchas veces pensamos que él es espíritu y pensamos que él es un viento. Pero muchos de nosotros pensamos que él era un cuerpo, así como nosotros los seres humanos, lo único que era un cuerpo en un diferente cuerpo, no en esta carne que nosotros vestimos, pero parecido a nosotros los seres humanos. Quiero decir que cuando leemos Juan 10:30, que Jesús dice, yo soy y el Padre somos uno, Jesús con este decreto quiso decir que no hay un Dios en el universo que está separado de él. Oiga eso. Jesús no quiso decir, hay un Dios en el universo que está separado de mí. Él dice, no, yo y el Padre somos uno. O yo y el Padre somos la misma persona. Si yo dijera que yo, personalmente yo, Alberto, y mi Padre somos la misma persona, estaría diciendo con esto, ¿verdad? Que la persona que muchos conocen como mi Padre soy yo mismo. No pudiera decir otra cosa. Yo no puedo decir, oh, yo y mi Padre somos el mismo, porque no lo somos. Somos dos personas diferentes. Yo no puedo decir que yo y mi Padre somos lo mismo porque nos parecemos o porque hacemos cosas similares. Yo solamente puedo decir yo y el Padre somos uno cuando la persona que dicen, este es tu papá, en realidad soy yo mismo. O yo me hago pasar
y me cambio el nombre. Me dice, mi nombre es papá. La gente me conoce como papá, pero en realidad soy yo. Lo que pasa es que la gente no lo sabía. Jesús no quiso decir que mientras él estaba aquí en la tierra, su padre estaba sentado en un trono en el espacio. Esto no fue lo que Cristo quiso decir. Todo lo contrario, para Jesús su padre es alguien que vive dentro de él y no alguien que está sentado en un trono lejano. Jesús sabía siempre que su padre vivía dentro de su corazón, dentro de sí. Jesús era Dios encarnado. El Padre es Dios en espíritu, aleluya, antes de descender y viajar a la tierra. La mayoría de nosotros creemos que tenemos un espíritu y sabemos que tenemos un cuerpo físico. Todos nosotros creemos, bueno, yo tengo espíritu o un alma y tengo un cuerpo, ¿verdad? Para poder entender cómo Swedenborg miraba la deidad, usaremos este ejemplo. Jesús es la parte física de Dios, oiga esto, mientras que el Padre o Jehová es la parte espiritual. Y esto es muy importante, la iglesia no lo cree así. La mayoría de los creyentes piensan que hay tres personas, llaman la Trinidad, que el Padre es una persona, que Jesús es una persona y que el Espíritu es una persona, pero que son uno a la vez, aunque no hace sentido de esta forma, ¿verdad? Pero para Swedenborg, Jesús era la parte física, el Padre era el alma o la parte espiritual de Jesús. Y esto hace mucho más sentido que nosotros pensar que hay tres personas, porque la Biblia dice claramente que Dios, Jehová tu Dios, uno es, como él le dijo al pueblo de Israel. Muchas personas no creen que Jesús fuera Dios. Hay muchos cristianos que no creen que Jesús era Dios. Ellos creen que Jesús en realidad fue un hombre justo adoptado por Dios. Hay millones de cristianos que creen que Dios solamente fue, o Jesús fue un hombre justo, el cual Dios lo adoptó y lo convirtió en su hijo. Lo convirtió, podemos decir, en una deidad el día de su bautismo, ¿verdad? Y que lo hizo para redimir al hombre. Y esto fuera realidad, si esto fuera realidad, ¿por qué Jesús dijo? ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Por qué Jesús dijo que Él y el Padre son uno? Si Jesús solamente fue un simple humano adoptado por Dios y convertido en deidad, como hay muchos que creen, ¿por qué Jesús dice que Él y el Padre son una persona o son una misma persona? Otros creen que Jesús es Dios, pero miran a Dios como tres personas separadas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si esto fuera verdad, ¿cómo podemos hacer sentido de que Dios es uno? Para Swedenborg, la deidad es Jesús, su alma o espíritu es su Padre, mientras que su cuerpo humano es el cuerpo, ¿verdad? Es Jesús. El Padre es el alma, Jesús es el cuerpo y el Espíritu Santo es la sabiduría, el amor y el poder con la que Dios realiza todas sus cosas. Este hombre Swedenborg, enfatizando su naturaleza divino-humana, era la naturaleza o es la naturaleza de Dios, el creador de todas las cosas. Él no solamente es divino, sino también que Él es humano. Divino-humana, dando lo divino proveniente de Jehová y lo humano proveniente de María. Se unieron convirtiéndolo en Dios presente en la tierra para vencer el infierno y redimir a la humanidad a través del amor. Y esto hace mucho sentido para mí, ¿verdad? De que Jesús y Jehová sean la misma persona. Solamente tenían diferentes cuerpos, ¿verdad? El alma, podemos decir, o el cuerpo que tenía el alma, era la parte que nosotros conocíamos como Jehová. Cuando Jehová se convirtió en cuerpo, entonces lo conocemos como Jesús, pero es la misma persona como lo declaró el mismo Jesús. Y algo que nos podemos preguntar, pero ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento, por qué Jehová era tan duro o era tan violento o demandaba la sangre inocente? No se parece en nada al Jesús que nos presenta el Nuevo Testamento. Y con esto podemos decir, ¿verdad?, que Jehová el Padre
fue muy mal interpretado por los escribas y los fariseos. Hablaron muchas mentiras y muchas cosas malas en contra de él. Y Jesús vino para mostrarnos verdaderamente al Padre. Jesús vino para que nosotros verdaderamente conozcamos al verdadero Dios, que es un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Aunque es verdad que en la Biblia podemos ver a un Dios violento, a un Dios que manda a matar tribus y familias enteras, tenemos que entender también que estas partes de la Biblia han sido fuertemente manipuladas por los religiosos de aquel tiempo. ¿Y cómo sabemos esto? Lo conocemos en el carácter de Dios. A través de Jesús. Jesús dijo que no hay ninguna tiniebla en Dios. Entonces, se unieron convirtiéndole en Dios presente en la tierra para vencer el infierno y redimir la humanidad a través del amor. En otras palabras, Dios Espíritu se entró dentro de María, naciendo como hombre, pero no dejándose de ser Dios. ¿Verdad? Él no dejó de ser Dios porque tomó un cuerpo humano. Él no dejó de ser Dios por esto. ¿Por qué? Porque dentro tenía todavía su alma, tenía su espíritu. ¿Verdad? Así cuando nosotros morimos también no dejamos de ser Dios. O cuando nosotros nacemos no dejamos de ser quienes somos. Porque estemos en este cuerpo seguimos siendo lo que Dios creó dentro de nosotros. Algunos dirán, si Jesús y el Padre son la misma persona, ¿por qué Jesús dijo que el Padre era mayor a él? Y esto es muy importante que entendamos. ¿Por qué Jesús dijo que el Padre era mayor que él? ¿Por qué Jesús dijo que el Padre era mayor que él si era la misma persona? Hay personas que creen que no, que eran tres diferentes personas. Hay personas que creen que Jesús nunca fue Dios y que él nunca dijo que fue Dios. Hay otros que dicen que Jesús sí fue Dios, pero era un Dios inferior, era un semidios, que voy a hablar un poquito más de eso en adelante, ¿verdad? Y algunos se preguntarán si verdaderamente él y el Padre eran uno, como lo declaró el mismo Jesús. ¿Por qué Jesús en una ocasión dijo que el Padre era mayor a él? Oíste que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaréis porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Entonces, ¿a dónde es que va a ir Jesús? ¿A qué Padre? ¿Y por qué el Padre es mayor que él? Jesús, ¿verdad? Esto puede ser interpretado. Jesús tal vez quiso decir con esto. Entonces, él dice, el Padre es mi parte espiritual. Jesús quiso interpretar con esto, voy al Padre, voy a mi parte espiritual, no la parte del Hijo, que es la parte humana, o la parte que lleva esta carne de nosotros. Voy a la parte espiritual, voy a la parte de mi alma, voy a ir al Padre, que es como Jesús se nos muestra a nosotros, como el Padre, esa parte que es espiritual, esa parte del alma, dejando atrás este cuerpo, dejando atrás esta carne, con la cual nosotros lo conocimos a él, con la cual nosotros lo conocimos. Y vemos que si él recibe un cuerpo glorificado, ¿verdad? Pero el Padre no deja de estar en él. Él sigue siendo el Padre, él sigue siendo el Hijo, solamente con un diferente cuerpo, un cuerpo glorificado como nosotros lo conocemos. Esto puede ser interpretado como que Jesús diciendo mi parte espiritual, espíritu alma, es más grande que mi parte física, lo cual hace mucho sentido. Por eso él dice mi Padre mayor que yo es. ¿Por qué? Porque él está diciendo la parte de mi alma, de mi espíritu, es mucho más grande que esta parte física, que esta parte humana. Es la parte que hace más sentido para entender que Dios es uno y que Jesús a la misma vez fue Dios caminando con nosotros los seres humanos. Si usted cree que Jesús era inferior al Padre en su divinidad, usted creería que Jesús era simplemente un semidios. Un semidios. Si usted dice no, el Padre era superior a Jesús,
Entonces, usted diría, él era un semidios, un Dios que estaba por abajo del Padre. Un semidios es un ser mitológico, hijo de un Dios y un humano, ¿verdad? Que heredará poderes y habilidades sobrehumanas, pero no la inmortalidad completa de sus progenitores divinos, siendo más fuerte y más valiente que un mortal, un hombre mortal común, y a menudo enfrentándose a monstruos y desafíos épicos como Hércules o Perseus, siendo un concepto central en la mitología greco-romana y otras tradiciones. Y hay muchas personas que ven a Jesús de esta misma forma, como si él fuera una clase de Hércules, una persona que era podemos decir, tenía una liga entre Dios y humano, y por esta razón él era inferior porque tenía la parte humana. Pero en realidad Jesús no era un semidios, él era Dios encarnado. Él era Jehová del Antiguo Testamento, encarnado en un cuerpo humano, al cual nosotros conocemos como Jesús. La parte espiritual, el Padre; la parte física, el Hijo. Según el mismo Jesús, su poder no venía porque su Padre se lo daba. Su poder para hacer milagro lo tenía porque él mismo era el Padre. Puede ser que usted no crea lo que yo le digo, de la misma manera que los fariseos no creyeron cuando Jesús, mientras estaba aquí en la tierra, lo dijo. Por ejemplo, Juan capítulo 10, verso 38. Pero si las hago, hablando de obras, buenas obras, pero si la hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Jesús no hacía milagro porque el Padre le dio un poder sobrenatural para él ser milagro, como si estuviera el Padre en el cielo y Jesús en la tierra. No. Jesús dice claramente, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Si yo dijera esto, yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí, ¿a qué me estaría refiriendo? Lo único que yo pudiera decir es que somos la misma persona, o que mi alma es el Padre y mi carne es el Hijo. Mi Padre es mi alma, mi conciencia, el que me guía, el que vive dentro de mí mismo, que soy yo. Yo no soy simplemente esta carne y estos huesos y esta sangre. Hay un espíritu, hay un alma dentro de mí. Esta es la parte que yo llamaría Padre. Entonces el cuerpo, mi carne y mi sangre sería yo. En otras palabras, Jesús esperaba que los fariseos creyeran que Él era el Dios del cielo por sus muchas obras. Ustedes no me creen a mis palabras, por lo menos crean a mis obras. Que yo hago las mismas obras que Dios. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Y Él trataba de explicarlo, pero ellos estaban ciegos, no podían entenderlo. Que solamente Dios tiene el poder de, aleluya, de hacer. Estas obras Dios solamente tiene el poder para hacer. Para los fariseos era imposible creer que Jesús era igual a Dios, queriendo decir con esto que Jesús y Dios no eran la misma persona. Jesús pensaba que el Padre y Él eran la misma persona. Muchas veces Él lo dijo abiertamente. Y fue la razón por la que los fariseos mataron a Jesús. La razón por la que los fariseos mataron a Jesús es claramente visible en las Escrituras, en la Biblia. No fue por sus muchos milagros, no fue por sus buenas obras, por su maravilloso mensaje, el cual estaba en contra de las prácticas de los fariseos. No era porque Jehová en el cielo demandaba sangre inocente, como muchas personas creen el día de hoy, para perdonar al hombre de sus pecados, ¿verdad? La razón por la cual Jesús fue crucificado fue porque Él se hizo, aleluya, o mejor dicho, dijo ser Dios. Él se hizo igual a Dios. Y si yo me hago igual a Dios, ¿qué estoy diciendo? Que yo soy Dios. Jesús dijo que Él era Dios, ¿verdad? Juan capítulo 10, 31, 33 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os es mostrado de mi Padre. Viene la palabra de mi Padre de nuevo.
¿por cuál de ellas me apedráis? Les respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, con letra mayúscula. Tú siendo hombre te haces Dios. Ellos estaban correctos en eso. Jesús decía que él y el Padre eran uno. Que él y el Padre eran uno. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender la deidad? La deidad no es tres personas con un solo cuerpo. Eso no hace sentido. La deidad no son tres personas con un solo cuerpo. La deidad es Jehová el Padre, la cual es el alma de Jesús, y Jesús el Hijo, el cual es su cuerpo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, nos referimos a la sabiduría de Dios. ¿Verdad? No es que el Espíritu Santo es una persona fuera de Dios. Si Él es Dios y el Espíritu Santo, no podemos decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuándo usted ha visto jamás en su vida? ¿Verdad? ¿Cuándo usted ha visto una persona con tres personalidades? Eso nosotros le diríamos que es una persona esquizofrénica o una persona que tiene trastornos mentales. Si Dios es uno, debemos entender, como Jesús lo dijo, que Él y el Padre eran uno, o que Él y el Padre son las mismas personas. Cuando le preguntaban, Señor, muéstranos al Padre, ¿qué le dijo Jesús? Tomás, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía me piden que le muestre al Padre, porque el Padre era Jesús. Solamente su parte espiritual, su alma, su vida, mientras que el Hijo era su cuerpo. El Espíritu Santo eran las obras que Jesús hacía, era su sabiduría para predicar el mensaje de salvación. Esta era la forma como este hombre de Dios llamado Emmanuel Swedenborg entendía la deidad. La deidad. Quisiera hablar más acerca de este maravilloso tema de la deidad de Jesús. Por favor, ponga en su comentario, ¿qué cree usted sobre la deidad? ¿Cree usted que Dios son tres personas en uno y cómo podría usted explicar esto? ¿O cree usted que Jesús era un semidios? ¿O cree usted que Jesús solamente era un ser humano? Era solamente una persona a la cual Dios escogió para hacer un gran trabajo aquí en la tierra. Así que Dios le bendiga. Muchas gracias por haber estado en la sintonía. Yo soy Alberto, que me despido.